Francisco. Atención, esto es importante, ¿eh? Es el único concejal que tiene el Frente de Todos en una ciudad importante de nuestra zona, que es la municipalidad de la ciudad de San Francisco, ¿eh? Él es Andrés El Bocha Romero. Buenos días, Andrés, ¿cómo estamos? Marcelo, buenos días para vos, para toda la audiencia, para toda la región y también, por supuesto, para la ciudadanía de Brickman. Andrés, ayer cuando anunciábamos que íbamos a tener el Zoom, en realidad lo venimos anunciando desde la semana pasada, bueno, mucha gente que es simpatizante del Frente de Todos, de este gobierno nacional y popular, nos dejaban su preocupación por ver el momento de desunión que se está viviendo dentro del albertismo, como le llaman algunos, de la provincia de Córdoba. Fuera de todo lo que pasa con el PJ cordobés, que sabemos que es derechoso y que no tiene nada que ver con el proyecto nacional y popular, aunque muchos de ellos me decían también que, viendo los nombres que hay en la lista del Frente de Todos, tenés muchos que participaron inclusive de la creación de aquel viejo Unión por Córdoba de José Manuel de la Sota. ¿Vos cómo ves la situación hoy en nuestro departamento? ¿Vos tenés la misma visión de que hay una grieta que no se va a arreglar en 14 días o en 13, que son los que faltan para las elecciones? ¿Y cómo puede terminar esto? Sí, Marcelo, es preocupante que sigan corriendo estos rumores y que quizás muchas de estas diferencias, estos matices de un frente político sigan saliendo hacia afuera. Creo que es un momento en donde tenemos que mostrar más que nunca un trabajo mancomunado de todas las fuerzas y los diferentes espacios políticos que integran el frente, porque no solo nos espera esta elección del 14 de noviembre, que es muy importante, porque bueno, se generan a partir de esa elección la posibilidad de ocupar bancas en el Congreso y de esta manera también acompañar varias políticas del gobierno nacional en el rumbo hacia el 2023, sino que sobre todo me preocupa la subsistencia de la coalición en adelante. Hay que gestionar, hay que seguir gobernando, hay que representar al gobierno nacional en toda la provincia. Es una parada muy difícil y yo sé que no es nada sencillo, lo hemos vivido, lo viviste vos, en este caso como medio de comunicación, independiente, pero con una postura ante la vida. Sabemos que es difícil porque es donde quizás la derecha más rancia del país hace su anclaje, ¿no? Tenés la Fundación Mediterránea como think tank de las ideas neoliberales permanentemente, digamos, de alguna manera imponiéndolas en todo el territorio cordobés. Tenés las grandes empresas monopólicas, en este caso puntualmente del rubro alimenticio, como el General Deza, la aceitera Deza y Arcor. Tenés, digamos, un variopinto de políticos que no se diferencian entre todo el espectro de derecha, desde Hacemos por Córdoba hacia los representantes de Milei. Tenés Encuentro Vecinal, que también es una opción bien de derecha, bien conservadora, y son quizás hoy los que marcan el paso en la política provincial. Entonces, ante toda esa situación, ante todo ese arco amplio de poder, porque es un arco de poder, los políticos en todo caso son representantes o gerentes puestos a gobernar y a discursiar, pero en realidad lo que están haciendo es cuidar los intereses de todo este conglomerado económico. Nosotros ante esto tenemos un desafío, somos el campo popular, somos la representación más genuina del campo popular y debería primar la madurez. En base a esto y desde esa premisa partir hacia, digamos, toda la provincia con un discurso de unificación, de trabajo, como te decía en un primer momento, organizado, articulado, aceitado, pero bueno, la verdad que costó y ha costado, sigue costando mucho. De hecho, nuestra propuesta, nosotros lo adelantábamos en tu medio, no tuvo una injerencia electoral como se esperaba, una potencia electoral como se esperaba, en base al argumento que se utilizó para el armado de las listas. Y hoy estamos ahí, peleando un tercer lugar, que esperemos, y vamos a trabajar para ello en todo el departamento, podamos sostener. Nosotros creemos que se podía potenciar
digamos, ese porcentaje base que se saca siempre, pero la verdad que hoy nos encontramos con esta realidad y, como bien decís, es preocupante. Eh, Andrés, estuvo Martín Gil en la ciudad de Morteros. Sí. En Morteros, el que lleva a cargo el trabajo de campo de la militancia es un señor Marangoni, no tengo el gusto de conocerlo, pero bueno, dejó de lado a referentes de la ciudad de Morteros que trabajaron o que trabajan hace mucho en el armado, en los trabajos, en esperar a los políticos del partido. Bueno, y esta vez nos invitó a mucha gente que se hubiera tenido que invitar. ¿Dónde está el error? ¿En Marangoni o en las autoridades que pusieron a una persona que hacía muchísimo que no estaba en el campo? Porque se nota, si no, no podés cometer estos errores para tener otra derrota escandalosa como la del 12. Mirá, la situación particular de cada lugar en el departamento es muy parecida a lo que estás describiendo, en donde muchos actores se incorporaron al Frente Todos en la última elección y en muchos casos no pudo mancomunarse el trabajo del cual hablábamos recién en la otra pregunta. En Morteros hay una referencia clara. Electoral, y además una gran función y un gran desarrollo en esa función como tribuna de cuentas, que es Mariana Angenari, la compañera que es docente. A ella la acompaña otro compañero de mucha militancia en los años más duros del kirchnerismo, que es Rodi Clausen, y varios compañeros más que siempre han estado a disposición y que han garantizado los distintos procesos electorales durante 10 años. Estamos hablando de una identidad construida en la ciudad de Morteros, en donde no es fácil ser un compañero peronista y kirchnerista. Bueno, esto hay que primero respetarlo y segundo reivindicarlo, porque si se quiere trabajar en unidad, si se quiere trabajar en una coalición, hay que empezar por respetar a los compañeros que vienen, entre otras cosas, esgrimiendo consecuencia y coherencia. Esto no todos lo pueden decir en el departamento de San Justo. Vos lo conocés bien. Hay muchos compañeros y muchos intendentes también, que levantaban las banderas nacionales y populares, pero ante el primer grito de Schiaretti salieron corriendo a ponerse debajo de su falda. Entonces, a ver, yo esto es algo que vivo cuestionando y que sigo diciendo. Me parece que es desafortunado creer que en muchos casos estos nuevos actores o estas incorporaciones, que deberían venir a engrosar el volumen político del espacio, terminen resolviendo lo electoral. Porque ahí están los resultados, los vimos. ¿Vos te conformaste con el resultado? ¿Vos te pareció que fue un resultado potente el de la elección primaria? Para mí no. No, me parece que fue escandaloso. Para mí no, somos gobierno nacional, sacamos lo mismo que en el 2017, con la lista pura, con la lista de la militancia y sin el gobierno nacional como respaldo. Bueno, hoy eso hay que decirlo. Yo no escuché reflexión al respecto, escuché excusas. Que no, porque la gente no fue a votar, que no, que porque nos faltó información, que no, porque no llegamos a determinados lugares, que no. Bueno, la verdad que es preocupante. Esto de decirlo en primer término, yo no le esquivo a ninguna pregunta y lo digo. Segundo, sí, la visita de Martín Gil ha sido muy positiva y necesaria. Martín es quizás hoy el exponente más importante del Frente de Todos en la provincia y es quien es muy posible nos termine representando camino hacia el 2023. Creo profundamente que Martín tiene muchas condiciones, lo ha demostrado en toda su trayectoria. Y es a quien todo el resto de los dirigentes deben acompañar y generarle las condiciones para que Martín siga creciendo en la provincia de Córdoba. En ese sentido, me parece que hubo algunas rispideces en la agenda constituida de Morteros y tienen que empezar los compañeros a entender que hay que tener madurez. Esta es una situación en la que nos necesita a todos, la situación nos necesita a todos. Trabajando mancomunadamente, trabajando articuladamente, dar los debates y dejar y de poner las diferencias de lado y pensar en lo importante que no es solo el acto electoral, sino todo lo que viene después también hacia el 2023. Este es el mensaje que yo he dado y sigo dando en todos los lugares. Nosotros en San Francisco estamos trabajando mancomunadamente, a pesar de tener una estructura ya desarrollada con muchos años y de haber garantizado siempre, no solo los procesos electorales, sino también que el Frente de Todos tenga representación territorial en San Justo. Bueno, eso hay que respetarlo y hay que valorarlo, porque se hizo por nada y a cambio de nada, pero sí con muchas convicciones, con siempre las banderas como estandarte, la ideología,
valorando siempre y dando la discusión acerca de lo que significa Cristina Conducción a nivel nacional. Hemos también reivindicado, por supuesto, la fórmula del Frente Todos en el 2019, cuando, Marcelo, muchos de los que hoy van y vienen no estaban, porque aquí se sacó y se hizo una de las mejores elecciones de la provincia en un departamento que es muy hostil. Bueno, todavía eso no tuvo ningún tipo de reconocimiento por gran parte de la dirigencia de Córdoba. No todos ni todas, no quiero englobar porque no, ni generalizar porque no es así, pero hay un sector que es muy complejo. Andrés, me parece, ¿no? Hoy, después de la visita de Juanchi Zabaleta a la ciudad de Córdoba hace ya un par de semanas, levemente creció el interés por el gobierno nacional y popular. ¿Vos creés que con Mansur se pueda lograr? ¿Y no creés también, hasta ahora está previsto de que Mansur llegue el viernes, haría un acto en la ciudad de Córdoba capital y el otro lo haría en la ciudad de Río Cuarto? ¿No creés que hubiera sido necesario tenerlo tanto a Zabaleta como a Mansur en un departamento que todos saben que es muy difícil para el Frente de Todos? Bueno, perdón Marcelo, escuché la última partecita de la pregunta porque se me cortó un poco internet. Estoy en el Consejo Deliberante para que la gente nos entienda y bueno, si bien uno presupone que estas instituciones deberían tener las mejores conexiones, no las tienen, pero bueno, escuché la partecita de Mansur y Zabaleta. Pero claro que sí. Nosotros lo veníamos reclamando, vos recordalo, previo a la elección. Nosotros entendíamos que había lugares como Brinkman, en donde, por ejemplo, la Negra Peralta, que es una compañera muy comprometida, que siempre la mencionamos, que sé que también le tenés un gran respeto, un gran cariño, así como otras compañeras que la acompañan y otros compañeros que también son muy valiosos y prácticamente en este proceso electoral no han sido tenidos en cuenta, como otros compañeros del territorio, como Adrián Salvá en Balnearia, como el compañero Sargentoni en Las Varillas, como el compañero Emanuel López en Las Piul, como compañeros en Devoto que son muy valiosos también, que vienen trabajando desde hace mucho tiempo. El compañero Giustetti ahí también ha trabajado en esta elección, junto a otro grupo grande de compañeros y compañeras que siempre están, digamos, bancando los trapos en las difíciles, sobre todo en las difíciles, que es cuando vale. Te decía, ¿cómo puede ser que no lleguen los funcionarios del Gobierno Nacional, ni de Producción, ni del Ministerio del Interior, ni de la Jefatura de Gabinete, ni en este caso de Desarrollo Social, entendiendo que además San Justo presenta una particularidad en cuanto a su población? Es de los departamentos más poblados de la provincia de Córdoba y es de los departamentos que más concentración urbana tiene, a pesar de su perfil agrícola-ganadero. ¿Por qué? Porque tenés 5 ciudades en el departamento de San Justo, en donde justamente esas ciudades presentan características que tienen que ver con los grandes problemas de la Argentina hoy, en donde, por ejemplo, hay una franja de desocupación importante, en donde hay una franja que vive bajo la línea de pobreza importante, en donde hay barriadas populares ya muy grandes que todavía no cuentan con un respaldo o con una gestión que haya subsanado todos esos problemas que venimos heredando y trasladando de mucho tiempo atrás, pero que se han profundizado en la etapa de Macri y, por supuesto, con lo ocurrido en pandemia. ¿Y sabes qué? Necesitamos también que no solo los funcionarios vengan a visitar, sino que se comprometan con el desarrollo de las distintas instituciones que además contribuyen en el tejido social del departamento. Y estamos hablando de clubes que además de hacer su tarea deportiva y cultural, hacen una tarea social, y contienen a muchos jóvenes, y contienen a muchos pibes y pibas, y trabajan en pos del desarrollo ciudadano y regional. Cuesta muchísimo. Nosotros el otro día fuimos a gestionar a Buenos Aires, tuvimos una reunión muy productiva con el viceministro de Ambiente, tuvimos una reunión también muy productiva con la Secretaría de Transporte, en donde abordamos distintos temas regionales de San Justo. También en su momento habíamos visitado el Ministerio de Agricultura y habíamos hablado de la situación. Nosotros le habíamos adelantado a muchos funcionarios que el problema de los precios iba a ser un problema bastante profundo en estos lugares. ¿Por qué? Porque tenés, entre otras cosas, para que la gente más o menos dimensione lo que significa
el departamento San Justo en la provincia de Córdoba, más de 180.000 electores. Más de 180.000 electores, es una locura. Y si a esos 180.000 electores nosotros no le mostramos la política del gobierno nacional, no le ponemos cerca las políticas del gobierno nacional que los están cuidando, porque, a ver, el congelamiento de precios es una muestra cabal de lo que yo había adelantado en aquellos ministerios. Vos tenías en ese momento la leche que salía de la tranquera en 21 o 22 pesos. Estamos hablando de principio de año, Marcelo, ¿no? Hoy, por supuesto, que se corrió un poco más. Y llega al consumo popular en las bocas de los supermercados en 80, en 80 y pico precios, a no ser que haya alguna oferta que lleva a la leche de otras marcas a 70, 70 y pico. Entonces, en ese trayecto de la cadena, en el medio de la comercialización, se come casi todo el precio y se lo lleva al consumidor a un precio exorbitante. Porque en las despensas, en los almacenes de barrio, es muy probable que llegue a más precios, porque por supuesto los márgenes de rentabilidad no son iguales que los de las grandes superficies. Por lo tanto, tienen que terminar recargándolo al precio. Entonces estamos hablando de un problema núcleo, un problema que es de, digamos, origen y remarcación de precios, de origen de un conglomerado que te forma los precios y te impone también la tarifa diaria, que es una carga más al proceso inflacionario, la más importante, la del núcleo de alimentación. Entonces, ¿cómo resolvemos esta cuestión? Que para mí es un problema político, Marcelo, ¿eh? No es solo un problema económico. Es un problema Totalmente. político. Es un problema político. Yo personalmente tengo una visión muy particular sobre este tema. A mí me parece que el gobierno nacional erró desde un primer momento con el tema de la comunicación. Nunca se comunicó, primero con Biondi, que era un muchacho que no sabías en realidad de qué lado estaba. Este muchacho que lo reemplazó hizo un buen trabajo las primeras 24 horas y después empezó a hacer la plancha también. No llegan a los medios del interior las comunicaciones como tienen que llegar, no se hacen cadenas nacionales por vaya a saber qué cuestión. Me parece que hay una falta de comunicación que es muy grave. Lo que se logró en el G20 con la inversión por parte de esta empresa australiana, por medio de Agustín Pichot, lo ves en los principales medios y nadie lo analiza, ni nadie se ocupa de hacer una entrevista y que nos den una entrevista, porque por ejemplo a nosotros los medios del interior, nos es muy difícil llegar a alguien del Frente de Todos de Buenos Aires para hablar directamente. Y acá ni hablar. Acá nosotros estamos intentando hablar con Carlos Caserio y con Martín Gil desde antes del 12 de septiembre. O sea, es vergonzoso que no se atienda a los medios del interior y que vayan y se sienten con la gente de TN, con la gente de Mitre, con la gente de Cadena 3, que targiversan, que sacan de contexto y que realmente no informan nada de lo que tienen que informar. Mirá, tienen la capacidad de transformar las buenas noticias en terribles problemas para los argentinos. Con eso te digo todo. De hecho, acordate de este humilde compañero. Agustín Pichot, en breve, va a pasar a ser el enemigo público número 1 del periodismo de guerra, de Clarín, de La Nación, del macrismo. Pichot, que es alguien que ha practicado un deporte, que tiene un perfil, no digo, el rugby no es tan popular en la Argentina, tiene un perfil más bien de las clases medias y altas, no estoy tampoco con esto sentenciando ni diciendo nada absoluto, ¿no? Es un análisis nada más. Bueno, Pichot, que ellos lo consideraban uno de su clase, de su pertenencia, le salió con esta gestión que es importantísima para nuestro país porque son 8.400 millones de dólares que van a generar 15.000 puestos de trabajo directos, que además van a generar otros 40 o 50.000 indirectos, es decir, y va a invertir esa empresa australiana en infraestructura para desarrollar también otras cuestiones que nos van a quedar a los argentinos. Es una notición. Bueno, en pocas horas ya lo convirtieron en un problema para el país. Y ¿sabes qué? Nosotros le seguimos, desde el gobierno mismo nacional, le seguimos haciendo el juego. Le seguimos haciendo el juego porque, digamos, no hay un discurso que se anteponga a eso. Nos quedamos con los grandes anuncios, con los grandes comentarios, nos quedamos con analizar y comentar la situación, pero no tenemos el sartén por el mango porque
no somos el poder, porque ser presidente de la Nación Argentina, lo dijo una vez muy bien y muy esclarecidamente Cristina, no es tener el poder absoluto, es una pequeña porción dentro del poder real, pero tenés un poder institucional y tenés también la capacidad de recuperar, necesitamos además la capacidad de recuperar la iniciativa política que nos ponga en el centro y de esa manera marcar la agenda para todo el resto. Bueno, no lo hicimos en estos 2 años, estuvimos siempre a la defensiva, primero por la situación de la herencia, después por la pandemia. Bueno, ahora se tomaron varias medidas y se están logrando algunos números en economía que son importantes, pero no terminan de alcanzar porque no tienen potencia los anuncios, Marcelo. ¿Y por qué crees que no tienen potencia los anuncios? Porque sabes que cuando nosotros salimos y anunciamos lo de la inversión australiana, va a salir Luis Juez, porque junto a Cadena 3, junto a La Voz del Interior, y te va a decir, no, porque Fabiola, con el tono cordobés. Y la gente que escucha y consume este multimedio provincial, este factor de poder, te va a salir cuando vos vas y le decís, che, conseguimos la inversión. No, pero Fabiola tal cosa, se puso una cortina en vez de un vestido. Todas estas cosas. Entonces hay un problema político, eminentemente político porque hay que tomar una decisión al respecto, y segundo, porque culturalmente nos están ganando la batalla desde hace mucho tiempo, porque es más fácil ante una sociedad desarticulada como está la sociedad argentina instalar falsos discursos superficiales, discusiones chiquitas por las jubilaciones de Cristina, y no vamos a discutir lo central. ¿Por qué no se discute? Ya salió de agenda la cuestión de los formadores de precios. Estuvo muy bien Feletti en salir a dar la batalla pública, pero ahí quedó, porque le faltó respaldo también del gobierno nacional. ¿Qué está haciendo el gobierno que no está preocupado por lo cotidiano y lo diario, que es el problema para mí central de la Argentina hoy? Si no resolvemos el problema de los precios, la cotidianeidad, vamos a tener un problema hacia el 2023. Y yo sé que vos me decís, bueno, pero la inflación es histórica, sí, ya sé, pero nosotros tenemos el sartén por el mango. Hay una batería de medidas y leyes que están aprobadas y que se tienen que poner en práctica. Ley de abastecimiento, ley de defensa del consumidor, ley de defensa de la competencia, la ley de góndola, son todas cuestiones que vienen a combatir el proceso inflacionario de los formadores de precios, a dar la discusión en el plano legal. Los tenemos en la mano, la ley de abastecimiento viene de Perón, del último peronismo, y no la aplicamos. Estamos esperando no sé qué cosa, porque mientras tanto nos siguen corriendo el porcentaje de la inflación, mientras tanto nos siguen haciendo inaccesibles los alimentos que debemos consumir día a día, mientras tanto nuestras barriadas populares y nuestra base de sustentación, que siempre fueron los más humildes, están padeciendo este momento. Y nosotros seguimos con los comentarios, sí hay formadores de precios, sí Arcor esto, sí Pagani lo otro, sí la Mediterránea, pero ¿y las leyes? Tenemos un Congreso, ¿para qué está el Congreso? Y de última, que pague el costo, Cambiemos, como lo viene haciendo, de no querer sesionar, de defender los intereses concentrados, de no dar la discusión por la ley de etiquetado frontal, porque también está protegiendo a las grandes alimenticias. Entonces, bueno, demos esa discusión y como lo está haciendo el compañero Máximo Kirchner, como lo hace en parte también Sergio Massa, vayamos a dar la discusión con la sociedad, no de cara, no, con la sociedad, para que sepan quiénes son los verdaderos defensores de los intereses concentrados en la Argentina y quienes no quieren que el argentino ponga el plato de comida todos los meses en su casa junto a su familia. Andrés, la ciudad de San Francisco va a ejercer control sobre los supermercados por el congelamiento de precios, porque eso es algo que quedó en la nebulosa y me parece que Córdoba va a hacer oídos sordos nuevamente a lo que dice Nación y por supuesto va a hacer oídos sordos como ha hecho hace 20 años con la gente que menos tiene y que confía en ellos. Porque, o sea, está clarito que todo lo que se defendió hasta ahora es el campo, la industria, y todos son el campo, todos son la industria, todos son Taín, todos son Rogio, pero los que realmente terminan pasando hambre son los ciudadanos de a pie, como les digo. Pero claro que sí, totalmente de acuerdo. Además te digo una cosa, quieren exportar el modelo de gestión cordobés, porque ese es uno de los lemas de campaña, y no pueden ni organizar los turnos de la vacunación, cuando el gobierno nacional te puso los millones de vacunas en las manos. Vos no podés ni siquiera organizar un turno web, así que no sé qué modelo pueden exportar, sinceramente. Es vergonzoso porque, entre otras cosas, tienen en la provincia el número de desocupación y de pobreza más alto de la media del país. ¿Qué modelo quieren exportar? ¿A qué solución van a exportar a la nación? Ninguna, a la patria, ninguna. Estos son peronistas teñidos de amarillos. Pero bueno, al margen de eso,
bien planteas la cuestión de los precios, porque venimos hablando de esto y me parece muy importante. Nosotros presentamos un proyecto en el Consejo Deliberante para que la ciudad se adhiera al programa de congelamiento de precios y a los controles respectivos para que ese congelamiento se cumpla por 90 días. Bueno, Schiaretti ya manifestó que no lo va a hacer porque, claro, si controla tiene que tocar a los grandes intereses de Córdoba, los que nombrabas vos recién. Bueno, no lo va a hacer. Y los intendentes, que ahora muchos de ellos se dicen parte del Frente de Todos, tienen la posibilidad, porque esto se instrumenta con las municipalidades, para que la gente lo sepa. Tranquilamente las municipalidades están, están y pueden participar del control de precios cuidando la realidad de los habitantes del departamento de San Justo, que entre otras cosas tienen alto poder adquisitivo y poder de consumo. Si nosotros no entendemos como dirigentes, como en este caso intendentes, como ejecutivos municipales, que tenemos que cuidar a la gallina de los huevos de oro, que son los consumidores, no va a haber progreso posible para la región. No te alcanza con tener a Arcor en el departamento de San Justo, porque Arcor no derrama para el resto. Generará algún que otro circuito indirecto, pero en realidad se la queda toda pagana y se la llevan afuera y se la fugan allá en los paraísos fiscales. Esa plata no queda en el entramado económico argentino, ni en el entramado industrial, ni en las inversiones, no. Esa plata, hay que ser claros, se la llevan afuera para no pagar impuestos y para no permitir el progreso del país. Esto también hay que decirlo y hay que poner los puntos sobre las IES. Hay que hablar clarito a la sociedad cordobesa, porque tenemos otro problema. Tenemos un discurso, tenemos una manera de encarar la campaña, para mí, a mi gusto, muy light. Muy light. En Córdoba hay que dar la discusión como la tenemos que dar, como lo que somos, militantes de un proyecto nacional y popular. Como militantes de ese proyecto nacional y popular, hay que hablar con la sociedad, pero no de cara, como te decía recién, porque te estás poniendo enfrente. Nosotros no estamos enfrente de la sociedad argentina o cordobesa, nosotros estamos dentro de la sociedad cordobesa y argentina, con responsabilidades. Y esa responsabilidad es hablar claro, esa responsabilidad es tener un discurso contundente y que a la sociedad también le interese lo que estás diciendo. Bueno, nosotros creemos que los controles de precio son una buena oportunidad para que muchos de los municipios que hoy dicen apoyarnos también implementen estas medidas, porque esas son las medidas que te van a demostrar de qué lado de la grieta, entre comillas, estás. Nosotros entendemos que es un momento muy sensible en donde si logramos cuidar los bolsillos de las ciudades y de las localidades del departamento de San Justo, vamos a encontrar ahí un progreso importante, porque el consumidor va a poder invertir también o gastar su ingreso en otras cosas y ya no todo destinarlo al rubro alimenticio. Andrés, a ver, explícame un poco lo de los intendentes. ¿Tienen poder de policía? ¿Pueden actuar sobre los supermercados que no estén respetando los precios? ¿Se puede clausurar o qué medidas se pueden tomar? Se puede hacer de dos maneras. La primera es, primero, de primera mano me parece que tiene que primar la cuestión política, entendiendo que el supermercadista también puede tener el compromiso con su público, con los consumidores, con su localidad. Hay que sentarse a hablar con los propietarios de las cadenas, hay que sentarse a hablar con los propietarios también de los autoservicios, de los almacenes, que son otro segmento que también son una boca de expendio para muchos consumidores, y es la boca diaria, es el hora a hora, el de la mañana a la tarde, es el consumo diario. Bueno, primero sentarse, explicar en qué consiste este control de precios, pero no solo control, sino en congelamiento. Y después, una vez que hemos hablado, empezar con los controles pertinentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cada municipio tiene la potestad de destinar inspectores para tal fin. Nosotros en San Francisco hay una ordenanza creada para que haya, digamos, inspectores en varias áreas, bromatología, tránsito, medio ambiente, y todos tienen poder de policía. Es decir, pueden labrar actas. De hecho, acordate una cosa, y esto no es un antecedente menor. En plena pandemia, cuando se dictó el programa Precios Máximos, los municipios salieron a controlar en la provincia de Córdoba. No sé si te acordás. De hecho, lo hizo también la Secretaría de Comercio de la provincia de Córdoba, que recorrió supuestamente el territorio provincial para controlar la vigencia del programa. Bueno, entonces hay una estructura. Hay una estructura y un antecedente claro para poder avanzar al respecto. ¿Por qué ahora no se aplica? ¿Sabés por qué no se aplica ahora? Porque Schiaretti, en base a su necesidad personal, que no es ni la del partido, ni la de la gestión de Córdoba, salió a confrontar y a endurecer su discurso contra el gobierno nacional.
Entonces, una de las maneras de confrontar al gobierno nacional es anteponerse a cualquier tipo de política pública masiva, como puede ser un control de precios, como puede ser un congelamiento de precios. ¿A quién perjudica Schiaretti? ¿El gobierno nacional? No, perjudica a los cordobeses y a las cordobesas. Entonces hay que decirlo así. Schiaretti está encaprichado en ser más duro que Juntos por el Cambio en contra del gobierno nacional, porque de esa manera cree que electoralmente le va mejor. Entonces, Schiaretti, ¿qué está anteponiendo? Sus intereses y sus ideas de proyección nacional. No está anteponiendo la realidad de los cordobeses y las cordobesas como te quieren hacer creer. Esto también hay que decirlo así, clarito. Andrés, por último, sabemos de que quien es peronista no va a votar a la derecha, pero también sabemos de que hay mucho enojo y ese enojo lleva a irte a otro lado. ¿Vos crees que eso pueda pasar y que se pierda o se pueda perder la banca de Gil? Marcelo, estamos en una situación delicada. Yo espero que no. Tengo todas las expectativas de que el electorado que nos ha acompañado en la primaria nos siga acompañando también en la general, porque creo que tiene que ver, más allá de estos detalles que nosotros marcábamos, lo importante que es tener un gobierno nacional que, más allá de los problemas de la coalición, y que son problemas que hasta te diría, yo no los considero tampoco un drama. Es como todos los órdenes de la vida. Hay que pensar diferente, hay que tener debate, hay que tener matices, hay que tener intercambio. Esto es propio de cualquier espacio político. El problema es cuando eso se vuelve la regla y no la dinámica interna del proyecto político. ¿Se entiende? Cuando se vuelve una regla y se empieza a discutir ya para afuera y no para adentro. Nosotros primero necesitamos ordenar esa situación, que creo que mediante la política pública y recuperando la iniciativa de un gobierno que está trabajando para las mayorías, se puede lograr. Ahora bien, nosotros en Córdoba tenemos un doble desafío, que no es solo defender al gobierno nacional, porque no se trata de estar a la defensiva. Yo creo que hay que tener más iniciativa, hay que salir a confrontar con los sectores que hoy se paran del otro lado de la mecha y que claramente defienden los intereses, como hablábamos recién, de un grupo de ricos de Córdoba y nada más, y las mayorías no les interesan. Pero claro, en el medio tenemos que hacer funcionar a la militancia, que es para mí el eslabón más importante que ha tenido todo proyecto político, es el pie de todo proyecto político. Bueno, esto se ha desguarnecido, esto se ha destratado, esto se ha descuidado, y va a costar mucho a la dirigencia volver a encantar a muchos compañeros y compañeras que se sienten fuera de este proceso. Yo le hablo a esos compañeros y a esas compañeras. Es momento en donde, más allá de estas diferencias, de estos matices, tenemos que garantizar algo que es muy importante, que es este proceso electoral. Y después dar todas las discusiones que sean necesarias. Pero primero, a profundizar la campaña en estos últimos días y, sobre todo, estar presentes el día de la fiscalización, cuidando los votos. Ese día para nosotros es un día patriótico. Hay que cuidar los votos de Alberto y de Cristina en Córdoba, en el departamento San Justo y en cada localidad de este querido departamento y extenso departamento San Justo. Así que este es el mensaje que yo creo que tiene que primar. Creo que vamos a poder garantizar el piso y esperemos hacerlo crecer, que era el objetivo principal después de la primaria. Andrés, como siempre, muchísimas gracias por tu atención. Antes del 12 hablamos con vos y después conseguimos una entrevista con el tercer candidato a diputado, que es Pablo Carro. Bueno, vamos a ver si tenemos suerte esta vez y podemos hablar con alguien del Frente de Todos. Estaría bueno, ¿sabés qué? Hablar con Esteves para preguntarle un poco cómo ve el panorama, porque a mí me parece de que uno de los motivos de la grieta hoy es precisamente la diputada. Veremos qué es lo que pasa y si tenemos suerte de que nos atienda alguien del Frente de Todos, porque acá se escuchan todas las voces, pero estaría bueno escuchar las voces que realmente interesan, que son los que están a cargo de una gestión, ¿no? Es la voz de los candidatos, Marcelo. Es necesario que los candidatos se expresen en tu medio porque hay un público grande que te escucha, pero no solo por esto, sino por una cuestión democrática. Marcelo, es democrático que nuestros candidatos hablen en todos los medios. Nos quejamos, nos pasamos quejando que los medios grandes de Córdoba no te abren la puerta, y resulta que cuando los medios alternativos que están dando una batalla cultural excepcional, como tu medio, como otros medios en San Francisco, no tengan la palabra de los candidatos. Acá en San Francisco tampoco creas
que han hablado con todos los medios, han hablado con los 2 medios más grandes. Les falta llegar al resto de los medios que son masivos, como el tuyo. ¿O qué creen? ¿Que Mística no se escucha en Porteña, no se escucha en Mortero, no se escucha en Balearia, no se escucha en el mismo Brisman, no se escucha en la zona rural? ¿A cuántos sanjustenses llevamos el mensaje? Es necesario. Más te digo, en una contienda electoral intermedia, muchas veces los habitantes, los ciudadanos, que no están politizados y que es una realidad que no hay politización en el público en general, y que no entusiasman estas elecciones, no conocen a nuestro candidato, y si encima nuestros candidatos adolecen de un aparato publicitario grande, por lo que vos quieras, porque la competencia es feroz en Córdoba, porque los mismos medios en los cuales hablan un ratito son los que les imposibilitan llegar masivamente también a otras personas. Bueno, ¿cómo no vamos a aprovechar los medios alternativos y los medios que pertenecen al campo popular de la comunicación? Bueno, esto es una necesidad, yo me comprometo, como te he dicho, he intentado todas las gestiones posibles, voy a seguir haciéndolas, para que no solo hablen los candidatos de la provincia, que es importante que lo hagan en esta coyuntura electoral, sino también algún que otro funcionario desde Buenos Aires. Andrés, un abrazo grande, muchísimas gracias, y bueno, esperemos de que no tengamos otro escándalo, porque después los que terminan pagando los escándalos de derrotas son los militantes, que son los que menos tienen que ver, cuando las autoridades son las que se tienen que ocupar de organizar, de armar y de tratar de no dividir. Porque cuando dividís es ganancia de pescador, ¿no? Como decía el dicho. Totalmente de acuerdo. Te mando un fuerte abrazo y le dejo un saludo grandísimo a toda tu audiencia, sobre todo también a aquellos compañeros y compañeras que sé que dan la batalla cultural, política, social en el día a día en estas localidades, que es muy difícil. A ellos también les quiero rendir un pequeñísimo homenaje, pero muy merecido. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Andrés. Bueno, así pasaba el concejal de la ciudad de San Francisco por el Frente de Todos, el profesor Andrés Romero.